¿Qué tal? Ojalá me estén escuchando. Sí, parece que sí. Ya. Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo del momento en el cual ustedes estén viendo esta clase asincrónica que estoy haciendo el día de hoy para que no perdamos el hilo. Viste que esta semana no tuvimos clases en tiempo real. Entonces, insisto, para no perder el hilo, para no perder el training, les subo esta clase más cortita, más acotada, para que así no perdamos tiempo, no perdamos semanas y podamos seguir avanzando a lo largo de este semestre. ¿Ya? De todas formas, esta clase, al igual que la anterior, yo les traje todavía en modo, no entrando, ¿cierto?, de lleno sino despejando lo que son los prolegómenos, despejando lo que son qué sé yo, los prefacios, ya las introducciones, todo, les traje un conjunto de temas que me importa que ustedes conozcan o que ustedes hayan reflexionado, hayan escuchado y que de pronto a lo largo del semestre empiecen a manejar un poco mejor, ya que tiene que ver con la imagen del salvaje en general, ¿cierto? Por una parte, y qué es lo que o cómo impacta, mejor dicho, la, mm, la llegada de los europeos a América. Piensen que este curso, o mejor dicho, el enfoque de este curso pretende vincular, ¿cierto? Lo que es el bagaje cultural europeo, medieval, antiguo, moderno incluso, ¿cierto? Con con las consecuencias que va a tener después en lo que es el orden social, en lo que es el orden político, económico, ¿ya? Y sobre todo perpetuación de algunas representaciones en torno a la población americana, ¿ya? Entonces, la pregunta es, que les hago yo. Pensando en que son los europeos los que llegan a América, ¿cierto? Y pensando que América, por lo mismo, ¿cierto? Aparece, ¿ya? En América, en Europa se tiene conciencia de la Europa, se tiene conciencia y se conoce Asia. Hay algunos viajeros como Marco Polo que han estado, ¿cierto? Incluso en la corte del Gran Khan en China, ¿ya? Y que han vuelto, ¿cierto?, a Europa, a Italia, en particular a Venecia, para contar aquello que vieron. Hay, desde la antigüedad misma, ¿cierto?, hay un conocimiento de lo que es el norte de África y también el África negra, ¿ya? La África subsahariana. A pesar de que ese conocimiento eh, es mucho menos, eh, es mucho menos firme. Igual de todas formas hay proyecciones primero de los mercaderes europeos, ¿ya? Y después ya empiezan a haber misiones oficiales. Nunca dejan de lado este lado mercantil, pero pasan a ser algunas oficiales, sobre todo de la mano de los reyes de Portugal, ¿ya? Que empiezan a explorar las costas de África, del África subsahariana, con el objeto de obtener una de las principales riquezas, ¿cierto? Que es la mano de obra esclava, ¿ya? O mano de obra que los portugueses van a esclavizar. Volvamos entonces a la pregunta que les estaba haciendo yo recién. ¿Qué es lo que traen los europeos? ¿Ya? Eh, digamos, como bagaje. ¿Cuál es la mochila cultural que cargan los europeos al momento de toparse con América? ¿Cierto? El momento en que América irrumpe en lo que es la organización de su saber, la organización de su conocimiento, de su cultura, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí yo les voy a traer, y este es el objetivo de esta clase, cuatro o cinco cositas al respecto para que vayamos armando ese contexto. Y la primera, perdón, antes de tirarme, todos estos puntos los vamos a ir profundizando y los vamos a ir aterrizando con casos más concretos a lo largo del semestre, ¿ya? La primera, ojalá que puedan ver ahí lo que estoy proyectando. Me dejé de ver yo a mí mismo, pero esperemos esperemos que ustedes puedan verlo, ¿cierto? Eh, Perdón, déjenme. Esperamos que lo estén viendo. Le puse yo los bárbaros en la historia de Europa. ¿Quiénes son los bárbaros? ¿Ya? Bueno, los bárbaros
como la palabra misma, ¿cierto? El sustantivo bárbaro es una suerte de onomatopeya, ¿ya? Que en la antigua Grecia venía a referir a aquellos que no hablaban el griego, ¿ya? Ustedes saben, hablar el griego lo hace automáticamente usted parte de la sociedad griega, y al ser parte de la sociedad griega usted está siendo parte de la civilización. ¿Ya? Por lo tanto, si no habla griego, no puede ser parte de la civilización, ¿ya? Y automáticamente pasa a ser una especie de ser inferior en términos culturales, y probablemente esto se traduzca también en algo un poco más, eh, más amplio, ¿cierto? No solo en términos culturales, sino también en términos morales, también en términos de su consideración con los dioses, qué sé yo. Entonces, ese tipo de consideraciones respecto a todo aquel que no habla griego, ¿ya? Van a ser una primera impronta o una primera imagen ya de lo que es el bárbaro. Es más, como les decía yo, la palabra bárbaro es una suerte de onomatopeya de alguien que balbucea, ¿ya? Que no es capaz de articular, ¿cierto? Fonéticamente un sonido coherente, un sonido civilizado, y solo barbucea, ¿ya? Balbucea. Entonces, esa acepción de bárbaro, ¿ya? No es, o mejor dicho, esta suerte de etnocentrismo por parte de los griegos no es exclusivo de los griegos, ¿ya? Hay otras culturas, otras civilizaciones que así lo van a, así van a tratar a otros que no son considerados como ellos mismos. El caso que se suele citar es en el de los pororocas, ¿ya? Que eran los bárbaros de los mexicas, ¿ya? De los que conocemos hoy día como los aztecas. Y fíjense que pororoca y bárbaro tienen exactamente el mismo significado, y tienen, por así decirlo, su explicación fonética es igual. Pororoca es alguien que no puede hablar, o que solo pronuncia este tipo de sonidos extraños, y que no conforman lo que son las lenguas de la civilización, las lenguas de la cultura, en el caso mexica, las lenguas del imperio. ¿Ya? Entonces, ese sería como una primera antecedente a- a- para comprender cómo desde, en general, la presencia del etnocentrismo, pero cómo desde Europa, ¿cierto? Ya existen desde la antigüedad otros, ¿ya? Otros, y esos otros son considerados inferiores, ¿ya? Son considerados de una naturaleza diferente. La imagen que les traigo acá, que les muestro acá, es, estos son los, esta es la invasión de Roma por parte de los alanos de Alarico, que era en el caso de la antigüedad romana, desde los historiadores mismos de esa época en adelante, siempre se habló de las invasiones bárbaras. Ya no, hace ya tiempo ya que se viene hablando de las invasiones germánicas, como por un poco para individualizar y para, a lo menos en el análisis, no compartir esta diferencia en la calidad humana, pero hasta hace poco, ¿cierto? Se hablaba de las invasiones bárbaras. Y fíjense, la imagen es bien interesante, lo mismo que les estoy señalando yo. O sea, los que tienen ciudades, los que tienen edificios, templos, estatuas, ¿cierto? Estatuas esculpidas, ¿ya? Seguramente de algún emperador o de algún militar destacado, son los romanos, ¿ya? Y los que vienen a destruir todo esto vienen desnudos, fíjense, ¿cierto? Son hordas que tienen muy poca civilización, no tienen pudor, no tienen moral, ¿ah? Sus costumbres son terribles. Eso es parte de lo que son ya las representaciones, ¿ya? Son los bárbaros, ¿ya? Esos son los bárbaros, ¿ok? Entonces, eh, un primer antecedente tiene que ver con esto que les señalo yo de la barbarie, ¿ya? Este segundo punto también es bien interesante, y tiene que ver bueno, tiene que ver con las exploraciones, ¿ya? Yo les hablé hace un poco de las exploraciones hacia el continente asiático, ¿cierto? Hacia las Indias y más allá, ¿cierto? El Catay, que se llamaba, ¿cierto? El Manji, que eran las referencias que existían de China, ¿ya? Y, bueno, obviamente para el conocimiento europeo,
tradicional, ¿ya? No habían mayores referencias, ¿ya? Entonces, todas las especies extrañas que existían tenían que ser descritas, o todas las especies de flora y fauna, e incluso todas las costumbres y todos los tipos de seres humanos que se iban topando aquellas personas que exploraron. En mi cabeza tengo a Marco Polo, ¿cierto? En el siglo XIII. Tenían que buscar una forma de ser descrita, ¿ya? Por ejemplo, Marco Polo cuando eh, habla de los rinocerontes, cuando los ve por primera vez, ¿cierto? Hay una serie de animales que ve y trata de describirlos con conceptos que eran más propios de la cultura del Mediterráneo o en general europea, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con nuevas exploraciones, ya sea marítimas o terrestres, ¿cierto? Aquello que no se conocía en las cartas, ¿cierto? En las proyecciones cartográficas, ¿cierto? Que no eran como son ahora, ¿cierto? Estaban mucho más cargadas de imaginación, ¿ya? Todos aquellos espacios desconocidos, todos aquellos espacios que estaban más allá de lo que habían recorrido mercaderes o exploradores, o militares también, soldados, eh, eran ocupadas por monstruos, ¿ya? Por monstruos. Por eso normalmente los monstruos aparecen en los océanos, en los mares, vinculados a los barcos, siempre enfrentándose a los barcos, ¿ya? Esto es asombroso y hay gente que se ha dedicado a hacer estudios de esto. Bueno, siempre pueden hacerlos, pero es muy interesante ir viendo cómo desde las representaciones cartográficas medievales se empieza o cuando ya explotan lo que son la expansión europea, ¿cierto? Las grandes exploraciones, eh, por ejemplo, pensemos en los portugueses, ¿cierto? Pensemos en Hernando de Magallanes, pensemos ¿cómo se llama este que llega a la India? Vasco da Gama, ¿ya? Esos son grandes exploradores, ¿cierto? Ellos expanden, por así decirlo, el conocimiento de lo que se sabe y lo que no se sabe. Entonces, dice cómo los monstruos se van corriendo, ¿ya? Y después, bueno, cuando se amplían lo que son estas exploraciones marítimas, exploraciones terrestres, empiezan a aparecer todo tipo de creencias, todo tipo de compendios de monstruos, ¿ya? O gente que tiene, por ejemplo, la cabeza abajo y las piernas arriba, ¿ya? Entonces hay representaciones de aquello. El caso más emblemático, si usted quiere, el caso más insigne, es el caso de los Patagones, ¿cierto? Que se representan, ¿cierto? Y se describen como gente extraordinariamente alta y que miden, qué sé yo, 3 metros y así, una serie de cosas más, ¿cierto? La monstruosidad también está como les decía, en prácticas o en costumbres, ¿ya? Uno de los grandes temores y uno de los grandes, digamos, problemas que va a existir en Europa y que se vincula con esta idea que estamos viendo nosotros del salvaje o del bárbaro, aún no hagamos la distinción, es el canibalismo, ¿cierto? Son hombres que comen hombres. El mismo Hernando de Magallanes, ¿cierto? Se lo comen ahí en Filipinas, ¿ya? Pero más allá de eso, la antropofagia, como se le llama más técnicamente al canibalismo, la antropofagia, tiene diversas manifestaciones en la historia de la humanidad y razones, digamos, o explicaciones culturales hay. Sin embargo, ¿cierto? Todas estas ideas vienen a poblar lo que son las representaciones en la cartografía y en los escritos que llegan, ¿ya? Por ejemplo, vuelvo al tema de las exploraciones marinas. Eh, Cristóbal Colón considera que los manatíes son sirenas, ¿ya? Entonces, también el ojo eh, no está bien calibrado, ¿cierto? El ojo voluntariamente, ¿cierto? Quiere ver algunas cosas que no existen, que no están, ¿ya? Pero bueno, ya lo veremos con más detalle, ¿cierto? Aquello. Ya.
Aquí ya entramos en un tema que es mucho más denso desde la perspectiva política, ¿ya? Y tiene que ver con la llegada. Bueno, los que llegan a América son bueno, Colón es genovés, ¿cierto? Y tiene marinos que son reclutados mayoritariamente en Andalucía. Y uno puede pensar, claro, son casi todos de distintas partes de la península ibérica, aunque hay de otros lados de Europa también, pero como quiera que sea, Colón es, tiene las licencias para explorar y para descubrir de los monarcas hispanos, ¿cierto? Los reyes de Castilla y de Aragón en ese periodo, ¿ya? Entonces, eh, una cosa, y esto hay que ponerse a pensar, ¿cierto? Una cosa es que uno vaya a explorar, uno descubra cosas, ¿cierto? Uno vea cosas, uno pueda probar y conocer y observar y experimentar nuevas cosas, pero distinto es apropiarse de aquellas cosas que uno está viendo, ¿ya? O considerarse como legítimos soberanos de aquellas tierras que los subordinados, ¿cierto? Aquellos que tienen mis licencias y son mis representantes en definitiva, hacen de estas tierras un espacio soberano de los monarcas hispanos. Eso no es tan simple. No es tan simple porque si lo hacen, digamos, tienen que existir derechos, ¿ya? Tienen que haber una justificación en derecho para poder hacer aquello, ¿ya? Y la justificación principal de la soberanía española en América tiene que ver con una donación papal. Donación se le llama, en realidad no es exactamente una donación, es más bien una autorización papal, cifrada en unos contratos, unos decretos, ¿cierto? Que emanan desde el papado, que son las bulas interchetera, y que vienen sobre todo a regular los espacios sobre los cuales van a poder explorar portugueses por un lado y españoles por otro, ¿ya? Pero aún así, ¿cierto? El Papa le, a cambio, ¿cierto?, de considerarse como soberano de estos nuevos lugares, es que les exige a los monarcas hispanos la evangelización de las poblaciones que vayan encontrando. ¿Ya? Entonces, ahí como que ya se arma una especie de una primera, ya se arma una primera tendencia hacia lo que va a ser la historia política, la historia económica, la historia cultural de América desde la llegada de los europeos, por una parte, y por otra parte, también, bueno, se abre también que en estos primeros momentos no es tan grave, pero después en el siglo XVIII y en el XIX sí va a ser muy dramático, ¿cierto? Una disputa con otros países coloniales europeos, específicamente Holanda, Inglaterra, Francia también, pero en menor medida, con los españoles respecto a la legitimidad de estos derechos. ¿Ya? Los holandeses y los británicos son protestantes, por lo tanto no observan, no respetan la autoridad del Papa, entonces dicen, bueno, ¿quién es el Papa para venir aquí a decretar que los monarcas españoles son soberanos de estas tierras? ¿Ya? Aquí no existe ninguna oportunidad. Eso va acompañado, obviamente, a una crítica abierta de lo que fue los malos tratos y los horrores, ¿ah? De la conquista y de la colonia también, eh, que los españoles prodigaron a la población originaria de América. Y un tercer punto, ¿cierto? Además de esto, ¿cierto? Además de estas disputas, ¿ya? Y además de esta reunión, ¿cierto? Que existe entre soberanía hispana y evangelización de la población del Nuevo Mundo, también, ¿cierto? Está, y esto, bueno, va a ser parte importante y es un poquito más complicado, más denso, ¿cierto? De tratar, parte importante de este curso tiene que ver con la pregunta sobre la naturaleza de estas personas que nosotros nos hemos encontrado. ¿Ya? Al principio, algunos plantean que no había certeza de si se trataba de seres humanos, de hombres, es la palabra que se usa en la época, tengo otra lámina acá, hombres, ¿cierto? O animales, ¿cierto? En realidad yo creo que esa duda
no sé si yo en lo personal no tengo tanta certeza de que haya sido significativa o haya tenido mucho impacto. Lo que sí tuvo mucho impacto es la naturaleza de estos hombres, la pregunta por la naturaleza de estos hombres, ¿ya? Que lógicamente tuvo eh, o que abrió, si usted quiere, un debate que es teológico, un debate que es jurídico y un debate que es filosófico. ¿Ya? Y dentro de esta, de estos debates, ¿cierto? De estas disputas que existen, es científico también podemos decir, o precientífico, ¿cierto? Eh, y dentro de estos debates, lo que van a aparecer argumentos como, por ejemplo, la idea de la ley natural, ¿cierto? O la idea de la esclavitud natural también, que nos remiten a Aristóteles o en particular, bueno, a Santo Tomás, ¿cierto? Que plantean, ¿cierto?, que existen algunas poblaciones que por la constitución, ¿cierto?, por su constitución moral o por su naturaleza, ¿ya? No pueden convertirse en señores, no pueden tener derecho a convertirse en señores, ¿ya? Ni a gobernarse, y deben ser gobernados por la población civilizada, ¿ya? Y aquello los constituye como aptos para em, ser esclavizado, ¿no? Pero esa esclavitud, ¿cierto? No es una esclavitud que uno podría decir, bueno, eh, como ocurría en la antigüedad, ¿cierto? Esclavitud por deuda, o esclavitud como una condena, o esclavitud por haber sido capturado en alguna guerra. No, estos son naturalmente aptos, ¿cierto? Naturalmente dados para convertirse en esclavos. Bueno, pero entonces, si son esclavos, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer con ellos? ¿Quién es el que debe gobernar, etcétera? Si hay un gobernador entre medio de estos esclavos, ese gobernador no es legítimo, es un tirano. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacerle la guerra para imponer y para derramar lo que sería la justicia sobre estas poblaciones. ¿Ya? Entonces, volvemos al tema de la justificación de la soberanía hispana en América. Va a ser, insisto, un tema muy contestado desde un principio, ya a medida que avanzan los siglos y el apetito colonial de otras potencias europeas se desata, es mucho más firme, es mucho más fuerte, pero tiene una bajada, vamos a pasar al siguiente, una bajada, les decía yo, teológica, una bajada política, pero también filosófica, o filosófico-política, como usted quiera, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el siglo XVII, un tiempo después de la llegada de los europeos a América, aparecen una serie de eh, escritos, de textos, de libros, ¿ya? Que yo lo puse ahí, ficciones filosóficas sobre los orígenes del hombre. Mis amigos filósofos capaz que estarían sí, objetándome plantearlo de esta manera, pero lo que aparece, o uno de los elementos de la filosofía de este periodo que emergen, ¿no?, con algo de notoriedad, tiene que ver con preguntarse, ¿cierto?, con, bueno, ¿cómo, cómo son, perdón, nosotros que somos civilizados, estoy pensando, nosotros que somos civilizados, ¿ya? A pesar de que tenemos guerra, a pesar de que hay distintas constituciones políticas, ¿ya? A pesar de que la historia de los distintos países demuestran que podemos tener gobiernos virtuosos o gobiernos tiránicos, ¿cierto? O oligárquicos, ¿ya? A pesar de todas esas cosas, ¿ya? Eh, eh, Ahora tenemos la posibilidad de ver en estos bárbaros, en estos salvajes, formas de vida, ¿cierto?, que sospechamos nosotros en algún pasado ya olvidado tuvimos, ¿ya? Y esos son los orígenes del hombre. Entonces empiezan a cuestionarse, ¿cierto?, sobre los orígenes de la lengua, ¿cierto?, los orígenes de las formaciones políticas, los orígenes de las constituciones políticas. Entonces, aparecen ficciones, digo yo, filosóficas, ¿ya? Por eso les traigo el Leviatán. Acuérdense el Leviatán de Thomas Hobbes, el famoso, quizás el elemento conceptual más conocido del Leviatán es este famoso estado de guerra, ¿ya? Que sería una especie de estado.
pre, precivilizario o prepolítico, antes de lo político, antes de lo social, antes de que los hombres nos constituyamos en sociedad, ¿ya? Existe este estado de guerra, ¿ya? En que todos nos peleamos con todos por obtener algo y por conservar algo que después vamos a llamar la propiedad, ¿ya? Algo bien similar propone Jean-Jacques Rousseau, ¿ya? Y se puede ver, claro, en diversos libros de él, ¿cierto? En diversas publicaciones como el contrato social, ¿cierto? El contrato social digamos, no existe como, yo no firmo un documento en la práctica, pero en la teoría yo, digamos, renuncio a algunas de mis libertades que poseo Rousseau no habla del estado de guerra, él habla del estado de naturaleza, ¿ya? Eh, renuncio a algunas de mis libertades para obtener eh, protección, ¿cierto? Sobre todo sobre aquello que constituimos como la sociedad. Eso es el contrato social y este discurso sobre los orígenes y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, que es anterior al contrato social, también, ¿cierto? Propone esta idea del estado de naturaleza en el cual, a diferencia de Hobbes, ¿cierto? Que él habla de estado de guerra, es decir, que antes de constituirnos en seres sociales, ¿ya? Nosotros estamos en guerra, ¿ya? En una guerra permanente. Rousseau dice, no, nosotros no estamos en guerra, la guerra aparece cuando alguien dice, hace una línea, digamos, una demarcación y dice, esto que está acá es mío. Vale decir cuando aparece la propiedad. ¿Ya? Entonces, todo esto que yo les estoy señalando, ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver con los americanos, ¿cierto? Bueno, tiene muchísimo que ver, porque los americanos se ven como, insisto, un ejemplo de estadios primitivos del hombre y por lo tanto nos pueden enseñar respecto a nosotros mismos en nuestras primeras etapas, nuestros primeros pasos de la cultura, las primeras etapas de la civilización y también bueno, esto se va a proyectar, si usted quiere, incluso hasta el día de hoy, ¿cierto? Parte de la antropología estructuralista se basa, ¿cierto? En estos mismos elementos, ¿no? Vale decir, bueno, cómo vive la población más primitiva, que no es bueno, obviamente el estructuralismo es más evolucionado, ¿cierto? Lo primitivo no está tanto en un tiempo anterior, sino que están en estadios evolutivos, ¿ya? Pero bueno, eso lo vamos a ver en su momento ya. Bueno, y otra cosa más, ¿cierto? La antropología, la etnografía no necesita imaginar o no se plantea como tarea imaginar estados de naturaleza o estados de guerra, sino sencillamente dice, yo voy a ir a visitar a esta tribu que no está conectada o que está muy aislada y que por lo tanto guarda algunos ciertos como elementos de lo que sería el origen. ¿Ya? Otro, otra lámina. Esto que les pongo yo acá tiene que ver, se llama literatura moderna o literatura de viajes también. ¿Ya? Le traje ahí dos ejemplos que son los clásicos, ¿cierto? De literaturas de viajes o literaturas de exploración. Uno, este famoso Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver, muy entretenido, ¿cierto? Que Gulliver es un navegante, ¿cierto? Que va a parar a distintos países de los enanos, hay unos países de unos caballos que hablan y que son filósofos y puras extrañezas, algo que de alguna manera como que sería una especie de actualización de lo que de lo que decíamos, bueno, estas son las creencias en monstruos. Sí, efectivamente, es la imaginería respecto a lo desconocido, ¿ya? Y ver a los otros siempre como gente diferente, ¿ya? Y el caso acá que ven a la mano derecha, ese también es del siglo XVIII, una novela, pues son novelas modernas, ya son posteriores al Quijote, ¿ya? Y ese es de Daniel Defoe y es su libro Robinson Crusoe, ¿ya? También Robinson Crusoe es un navegante que naufraga y va a parar a una isla desierta, entonces en esa isla él empieza digamos, a organizarse, ¿cierto? A organizar el espacio para poder sobrevivir
¿ya? En una especie de novela en un viaje que es tanto fantástico, pero también es un devenir salvaje, ¿ah? Como que se empieza a convertir en una especie de salvaje con todas las carga moral que aquello significa, ¿ya? Y ese que está al lado es el único la única persona que se cruza en su viaje, que vive en esta isla, se lo topó un día viernes, por lo tanto lo bautizó como Viernes, entonces ahí está Robinson Crusoe y Viernes. Este tipo de literatura, si bien son fantásticas, ¿cierto? Son paralelas y contemporáneas a todas las literaturas de viajes que empiezan a aparecer, digamos, con la misma llegada de Colón a América, ¿ya? Todas las personas que exploran, que viajan a América, eh, cuentan cosas que son expresión del exotismo, de lo exótico, ¿ya? América y la Polinesia en este sentido son súper similares, ¿ya? Lo exótico es aquello que está afuera de sí, ¿ya? Por lo tanto, se parece extraño porque no lo conozco, no lo entiendo. ¿Por qué se visten con estas ropas? ¿Ah? ¿Por qué, qué sé yo, las aldeas, los pueblos están distribuidos de tal manera? ¿Por qué le dan ese trato a los niños y a los ancianos? ¿Por qué se alimentan de estas cosas y conviven con tales animales? O el porqué de sus idiomas, sus lenguas, sus rutas, ¿cierto? Sus creencias y sus rituales, ¿ya? Entonces, todas esas preguntas están en el aire, ¿ya? Y estos son, si usted quiere, paralelos desde lo que es la literatura, ¿ya? Les traje un último punto que tiene que ver con algo así como el fortalecimiento del pensamiento científico, ¿ya? Esto podemos, bueno, el pensamiento científico siempre existió desde la antigüedad, ¿ya? Lo que pasa es que la influencia que tenía en la política y en la sociedad va a ir variando, ¿ya? En la época medieval tiene muy poca, la influencia mayor es religiosa, ¿cierto? Pero en la modernidad esto ya empieza a cambiar con los adelantos tecnológicos, con las nuevas exploraciones, pero también con las matrices de pensamiento, lo que algunos ciúticos llaman los paradigmas, ¿cierto? Pero son matrices de pensamiento humanistas en particular que aparecen, ¿ya? O naturalistas también, si te quieren. Y por lo tanto, existen científicos, o lo que llamamos científicos, que se dedican a observar y como principal, bueno, además de observar mucho, ¿cierto? Y de hacer experimentaciones, qué sé yo, se dedican también a clasificar, a ordenar, ¿cierto? Existen, qué sé yo, humores, ¿ya? Existen tipos de seres vivientes, ¿cómo los vamos a catalogar? ¿Ya? Eh, entonces, este afán de ordenar y de catalogar va a ir agarrando cada vez más fuerza en el siglo XVIII y en el siglo XIX va a ser su máximo expresión, por eso aquí les traje esta especie de armadillo. El armadillo es una el tatú es una palabra guaraní, ¿ya? Em, em, Empiezan, ¿cierto?, a circular noticias de estas nuevas especies que se están viendo. Y obviamente, al igual que como les hablaba yo de Marco Polo, que ve un rinoceronte y no entiende muy bien y habla de un unicornio, ¿cierto? Un unicornio más macizo. eh, en América empiezan a describir y a catalogar y a clasificar a los animales a la flora también en virtud de las referencias que existen ya en el viejo mundo. Entonces así se dan cruces bien interesantes, por ejemplo, los que ven en las llamas, ya en los auquénidos, ¿cierto? En las alpacas, ven muchas similitudes con los camellos, qué decir los lagartos, ¿cierto? El puma y el jaguar tienen una referencia clara en lo que es el león y el tigre, ¿ya? Pero no son lo mismo, ¿cierto? Son eh, formas naturales, ¿ya? Que son consideradas como inferiores, ¿ya?
o deformes, deformadas en relación a lo que se conoce como en el mundo antiguo. Y pongo al lado esta lámina que es del siglo XIX, porque así como se clasifican las plantas, se clasifican los insectos, se clasifican los mamíferos, también se clasifican las personas, ¿cierto? Los seres humanos. Y ahí ustedes van a ir viendo que algunos científicos, sobre todo ya en el siglo XIX, tienen un carácter mucho más costumbrista, diríamos, como esta imagen que se ve acá que sale de un álbum de un viajero, Alcides d'Orbigny, se llama, ¿ya? Que estuvo en el Río de la Plata y en el altiplano en Bolivia. Eh, Así el ser humano, ¿cierto? Los humanos o los distintos tipos de humanos van a ser catalogados también. ¿Ya? Por distintas razones, ¿ya? Si están vestidos o están desnudos, si están vestidos o están desnudos, si tienen templos o no, si tienen obras públicas o no, si tienen alguna creencia en particular, si tienen ejército o división de trabajo, si viven en aldeas, si son agricultores o si son cazadores, todo ese tipo de cosas van a ir si son, van a ir ordenándose en estas matrices de pensamiento científicas y de ahí uno va a ir viendo, ¿cierto?, qué carácter y si son evangelizables o no. Ya, aquí traje una última lámina también. Esta es una representación de lo que sería dos de los viajeros más importantes de los que pasaron por América. Pasaron a finales del siglo XVIII, principios del XIX. El que está de pie es Alexander von Humboldt y el que está sentado es su compañero Amadeo Bonpland. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ellos están vestidos de forma muy civilizada también, con botas, con abrigos, con pañuelos, sombreros, ¿cierto? Eh, y se hallan en un entorno de abundancia, pero además tienen instrumentos, ¿cierto? Con los cuales viajan, además tienen ahí ejemplares de distintas especies vegetales o también de distintas especies animales, como se ve ahí, algunos mamíferos, un mono, qué sé yo, frutos, etcétera. Y al fondo, fuera de cuadro, ¿cierto? Los humanos, ¿ya? Los humanos de acá de América. Entonces, eh, recapitulando, ¿ya? Déjame recapitulando, ¿ya? Aquí yo les acabo de presentar algunos elementos de base para empezar a reflexionar en torno a cómo el hombre americano, ¿cierto? El ser humano, el hombre y la mujer americano aparecen en la conciencia europea chocando, ¿cierto? Con algunos elementos contingentes o con otros que forman parte de una carga cultural antigua. La barbarie, los monstruos, ¿cierto? La literatura de viaje, la necesidad de justificar por ejemplo, la soberanía hispana y europea en América, todo el pensamiento filosófico que empieza a correr en este periodo y también científico. Entonces, esas son cosas que van a estar presentes, van a ir creciendo, van a ir acomodándose, pero siempre van a tener esta constante presencia en lo que serían las representaciones de los, del hombre y la mujer americana. ¿Ya? Oye, espero que no me haya quedado muy largo el video. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Chau, chau.